Bendiciones mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día la palabra de Dios. Como siempre hermanos, yo les pido que abramos el entendimiento, pongamos todo el corazón ante el Señor para que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser. Y también mis hermanos, pues que la palabra la pongamos en práctica, ¿verdad? No solamente abrir nuestra Biblia, leerla y solamente hasta allí, ¿verdad? Sino que la pongamos en práctica, hagamos la voluntad de Dios haciendo lo que allí nos indica. La palabra de Dios nos instruye, nos hace ver y reflexionar sobre las cosas de este mundo, sobre cómo hemos estado viviendo, cómo hemos estado actuando ante el Señor, si realmente hemos estado haciendo su voluntad o hemos tenido un comportamiento ante Dios muy malo. Reflexionemos y hagamos su voluntad. Que nunca, mis hermanos, dejemos de leer su palabra para que nosotros sigamos haciendo su voluntad y no la voluntad de este mundo, porque realmente este mundo nos arrastra a convertirnos en malvados, a hacer cosas que a Dios no le agradan. Así es que no hay como alimentarnos del mensaje de su palabra, que es lo más importante, para que vivamos según Él nos indique a través de las lecturas. Pues hoy día también quiero mandar saludos a cada uno de ustedes, hermanos, que nos escucha ya desde este momento. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios siga derramando todo su amor sobre ustedes, ¿verdad? Que nunca deje de amarles, que nunca deje de acompañarles en los días venideros, ¿verdad? Que sea el Señor quien nos lleve por el buen camino, porque si no tenemos de su protección, si no tenemos de su ayuda, no servimos para el Evangelio, como decía nuestro Señor Jesús. Así es que sigamos pues los caminos de Dios para ir siempre protegidos por todos sus ángeles, que siempre nos acompañan, ¿verdad? Que siempre nos llevan custodiando donde quiera que nosotros vamos. Llevando el amor de Dios sobre nosotros, vamos a tener siempre protección de Él. Vamos a comenzar, mis hermanos, les pido que abran su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Vamos a comenzar a leer, vamos a tragarnos la palabra, ¿verdad? Traguémosnosla para que el mensaje de Dios nos penetre lo más profundo. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otros tiempos vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En los primeros versículos nos hace entender San Pablo, a través de esta bella lectura, que anteriormente aquellas personas, ¿verdad?, con las que él está hablando, estaban perdidos en este mundo.
hacían todo lo que el demonio les indicaba. Dice, pero también nosotros éramos de esos. También nosotros actuábamos mal ante Dios cuando no le conocíamos, cuando el espíritu del demonio nos incitaba a llevar a cabo cosas malvadas en nuestra vida. Nosotros ya conocemos de Dios. Esto es lo que San Pablo les trataba de decir a este pueblo de los Efesios, que ellos ya conocen de Dios, ya no tienen por qué estar todavía actuando como si ellos no le conocieran, causando toda clase de daños a segundas personas, haciéndose mal a ellos mismos, al destruir su alma, ¿verdad? Entregándola al demonio. Porque si nosotros ya le conocemos, no tenemos por qué tomar partido en las cosas del demonio. Que eso es lo que realmente muchas veces hacemos nosotros y quedamos mal con Dios. Pensemos, como siempre, hermanos, yo les digo que reflexionemos sobre cómo vivimos en esta vida. Si realmente le estamos agradando a Dios o si tenemos nosotros que hacer un cambio. ¿Qué es lo que realmente nos hace falta a nosotros? Porque es muy fácil decir que amamos a Dios, pero ¿estamos llevando a cabo su voluntad? ¿Hacemos lo que nos pide a través de las Escrituras? San Pablo es un hombre que a través de sus cartas nos inspira tanto a llevar a cabo la voluntad de Dios y a hacer lo que Dios nos pide, ¿verdad? Para que un día no nos quedemos olvidados por Dios, sino que siempre el Señor nos traiga en su recuerdo, que se esté acordando siempre Dios de nosotros. Pero nosotros tenemos que alimentar nuestra fe para que vivamos en medio de Dios un día no muy lejano, hermanos, porque la realidad, muchas veces pensamos que porque somos jóvenes vamos a durar toda una eternidad, pero no es así. Nuestra vida se va acabando poco a poco. Yo recuerdo cuando tenía 20 años, a mí no me dolía nada, no me importaba nada. Llevaba una vida muy desordenada y por eso San Pablo les dice aquí a los Efesios, anteriormente también nosotros éramos de esos, actuábamos mal, hacíamos todo lo contrario a lo que Dios nos pide. Y yo era uno de esos, hermanos, que realmente llevaba una vida muy desagradable ante los ojos de Dios. Pero cuando Dios, ¿verdad?, nos habla al corazón, cuando escuchamos a otras personas hablar de Dios, es difícil todavía al principio, porque no nos queremos comprometer, no queremos un compromiso con Dios. Lo queremos lo más lejos posible de nuestra vida, porque no queremos el compromiso. Pero cuando ya nos comprometemos, cuando ya realmente hemos dado ese sí para nuestro Dios, Él nos sigue llevando por el bien, nos abre la mente y el corazón para que seamos mejores personas, para que enseñemos a otros de su palabra. Y de eso se trata, mis hermanos, que nosotros acojamos el mensaje de Dios, pero también lo vayamos distribuyendo con todos aquellos conocidos, porque conocemos mucha gente. No me vayan a decir ustedes que me están escuchando en este momento, que no tienen amigos, que no tienen familia, que no tienen compañeros de trabajo. Con todos ellos tenemos que distribuir el mensaje de Dios, aunque no nos quieran escuchar, aunque se tapen los oídos o a veces se alejen de la conversación que tenemos con ellos. Tarde que temprano ellos van a escuchar. Seamos insistentes en la palabra de Dios. No nos detengamos, sino que continuemos. Que seamos como un agua que va corriendo sin detenerse. Y así el mensaje de Dios va a quedar distribuido por todo el mundo. Mis hermanos, si en realidad, hoy en la actualidad, hubiéramos de perdido un 70% de personas que se animen a llevar a cabo el mensaje de Dios por los diferentes lugares, por los últimos rincones donde jamás se ha escuchado, les aseguro que no hubiera tanta ignorancia sobre Dios. Pero hoy en la actualidad, la mayoría de la gente piensa
que la tecnología y todo lo que existe, todo eso se los ha enseñado otro ser. Por ejemplo, mi patrón, el dueño de la compañía donde yo trabajo, ese hombre dice que los extraterrestres, que él cree más en ellos y que un día este mundo va a tener la misma tecnología que ellos. Esto es lo que piensa él, que Dios no existe, que Dios él no sabe ni de dónde salió ni de dónde lo sacaron. Fíjense bien la blasfemia de este hombre, un hombre muy poderoso, muy rico, pero que Dios, como dice en su palabra, destrona a aquellos que se creen mucho, a aquellos que dicen ser más que Él. En realidad, hermanos, tenemos que mirar por ellos, tenemos que pedir a Dios en nuestras oraciones por esas personas que no creen absolutamente nada. Y de estas personas, ahorita en la actualidad, nos podemos encontrar nosotros con el más o menos 80% de personas así. Que en realidad, mis hermanos, es una tristeza, ¿verdad? Lo podemos ver también en nuestros hijos, en nuestra familia, en todos nuestros sobrinos y sobrinas podemos ver esto, como ellos creen más en la tecnología, en el mundo moderno, que en Dios. Es triste. Y nosotros tenemos que actuar sobre estas cosas, hacerles ver su error y adentrarlos al conocimiento de Dios. Tenemos que trabajar, no seamos perezosos para eso. Entonces, Jesús, a través de San Pablo, ¿verdad?, a través de todos sus apóstoles, nos enseña cómo vivir, cómo ser exitosos en su amor. Todo aquel que acoja la sabiduría de Dios va a ser un hombre exitoso, no le va a faltar nada. Pero tenemos que entregarnos totalmente a Él. Tal vez en esta vida no seamos hombres exitosos, ni tengamos riquezas, ni tengamos muchas cosas materiales, pero en la vida eterna tendremos todo eso y mucho más. No que al contrario de muchos, ¿verdad?, que no creen en Dios, que creen más en este mundo, se alejan de Dios y al final de cuentas, cuando Dios viene a pedirnos cuentas, entonces sí, ¿qué van a decirle al Señor? Entonces, hermanos, nosotros abramos el corazón al entendimiento para que Dios nos acoja en ese reino. Más adelante dice, pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Entonces, fíjense bien la promesa de Dios nuestro Padre, que a través de Cristo el Señor nos ha reservado un lugar, nos ha reservado algo grandioso por lo cual nosotros tenemos que luchar aquí en la tierra. No dejemos que el demonio se introduzca en nuestra alma, porque el demonio también toma de nuestras almas. Y cuando él siente que ya, ¿verdad?, no necesita ni siquiera acercarse a nosotros porque somos ya de él, que eso es realmente lo que sucede con muchos, ¿verdad? Todos aquellos que se las pasan en cantinas, que se la pasan en la prostitución, en las drogas, todos ellos ya, el demonio ni siquiera se preocupa por ellos. Él se preocupa por aquellos que hacen el bien, que hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Y entonces, hermanos, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es infinita. Y por todos esos de los que le estaba hablando en este momento, por todas esas personas que a través de nosotros, tal vez ellos han escuchado de Dios, tal vez poquito a poco van conociéndole y se van a acercar un día a Dios, ¿verdad?, a través de nuestras palabras, a través de nuestros hechos. Las personas es de la manera que se acercan a Dios. Un día no nos detengamos de seguir enseñando el mensaje de Dios para que muchos un día estemos junto al Señor, viviendo eternos, gloriosos, sin miedos, sufrimientos ni nada por el estilo.
¿verdad? Porque Jesús va a ser nuestra gloria. Dice más adelante, así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. Dios es bondadoso. Si no fuera bondadoso, si Dios no tuviera nada de bondad hacia los seres humanos, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo viviríamos? ¿Qué realmente fuéramos en este mundo? Pensemos bien, hermanos, ¿verdad? Porque Dios, nuestro Padre, que envió a su Hijo, tuvo tanto amor por el ser humano que nosotros debemos de corresponder un poco de ese amor que Él nos da, pero no correspondemos con nada. Realmente somos malos. Entonces, cambiemos nuestro modo de ser, nuestro modo de vivir ante Dios. Dice, en efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios. La fe que nosotros hemos acogido en nuestra persona. Si nosotros tenemos fe, tenemos confianza en Dios, hemos seguido sus pasos y no nos hemos detenido, la realidad es un don de Dios. Porque cuántos, ¿verdad?, quisiéramos ser más espirituales que otros que conocemos, ¿verdad? Vemos su espiritualidad en su persona y quisiéramos ser igual que ellos. Pero como dice aquí en la palabra, es un don de Dios que haya personas así, que haya personas que les encante leer libros que hablen de Dios o de la santidad de aquellos que llegaron a encontrarse con Jesús en aquellos tiempos. Son santos, hermanos, que hicieron la voluntad de Dios. Ellos ya están allá. Y si nosotros no tenemos ni un poquito de santidad en nuestra vida, no vamos a llegar a encontrarnos con Jesús. Por eso es importante que tengamos esa fe, ese don de Dios, pedirlo, más que todo en nuestras oraciones, pedir que Él nos siga dando la fe que necesitamos, a acogerla en nuestras oraciones, pedirle al Señor, cada que hablemos con Él, no nos olvidemos de pedir que seamos misericordiosos, que seamos un poco como Él, lo imitemos en sus acciones. Ahora, mis hermanos, voy a compartirles el Santo Evangelio, que lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola: un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos sus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, mis hermanos, es para reflexionar al igual que la primera lectura. En realidad, Jesús nos habla muy directamente al corazón, para que abramos el entendimiento. ¿Cuántos, verdad, en este mundo se desgastan queriéndose hacer ricos
con sus empleos. ¿Cuántos no hemos conocido que tienen hasta 2 empleos, dizque para darse la gran vida? Y en realidad no saben ni se dan cuenta que con el tiempo no van a servir para nada. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque yo conozco personas que en sus tiempos, cuando ellos fueron jóvenes, trabajaron duramente consiguiéndose 2 empleos para poder tener bienes materiales. Y sí los conseguían. Yo conocí a muchos que consiguieron muchos bienes materiales. Y hasta la fecha, muchos de ellos todavía siguen trabajando en 2 empleos para tener muchos bienes materiales. Pero ¿qué sucede con muchos de ellos que yo mismo he conocido? ¿Qué les ha sucedido? Han caído en la enfermedad. Se encuentran postrados en camas. ¿Por qué, hermanos? Por su mucho trabajo que realizaron en su vida, que no le dieron tiempo a su cerebro de descansar un poco, a su cuerpo. El cuerpo necesita descanso y también nuestra mente. En realidad, todo eso que hemos estado acumulando, ¿de qué nos sirve? A esas personas que se encuentran enfermas, si es que llegaron a obtener muchos bienes materiales a través de su empleo, ¿a quién se le va a quedar todo eso? ¿De quién va a ser? Se pueden poner ustedes a pensar en todas las cosas materiales que muchas veces nosotros también acumulamos para poder tener seguridad según nosotros, cuando la seguridad, mis hermanos, realmente es Dios. Si Dios quiere que tú tengas bienes materiales, si Dios quiere que tú tengas cosas en abundancia, no es necesario ni siquiera que andes desgastándote tanto en el trabajo. Dios mismo lo provee. Si es que a ti te va a hacer bien, si es que tú vas a seguir adelante llevando a cabo su evangelio. Si no, de lo contrario, el Señor no te va a dar nada. Y a todos aquellos que les da, ¿verdad? A todos aquellos que tienen muchas cosas materiales, ¿es porque se lo merecen o es porque realmente Dios les pone pruebas a ver hasta dónde llegan o a ver hasta dónde llega su fe? ¿Verdad, mis hermanos? Porque todo es de Dios. Nada que nosotros poseemos en este mundo es nuestro. Aquí nos lo hace ver Jesús con este hombre con el cual él puso la comparación. Jesús pone la comparación con un hombre que levantó mucha cosecha, tenía unos graneros muy pequeños y no le iba a caber su cosecha. Entonces en su mente se dijo: voy a hacer unos graneros más grandes y voy a tumbar estos que tengo para guardar mis cosechas y así poder guardar todo lo que tengo, y luego me diré a mí mismo: ya tienes en abundancia, date la buena vida, toma, bebe, descansa, relájate. Pero ¿qué le dice Dios? Insensato, esta misma noche vas a morir. Por eso, hermanos, nunca debemos desobajar a nadie. Tal vez a través de este mensaje hemos escuchado también a muchos que dicen estas palabras, ¿verdad? Que con sus riquezas pueden sobajar a quien ellos quieran, pueden hacer menos a otras personas. Pero con el tiempo, ¿qué sucede? Recordemos que Jesús lo ve todo, ensalza a aquel que se sobaja y a aquel que se ensalza lo sobaja. Entonces pensemos muy bien en lo que hacemos. Al principio del Evangelio le dice este hombre a nuestro Señor Jesús, le dice: Maestro, dile a mi hermano que me comparta de la herencia. Y Jesús le dice, vamos a leer, mis hermanos, para escuchar más atentamente, y dice: en aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Mis hermanos, Jesús puso la comparación después de estas cosas. ¿Por qué muchas veces los hermanos pelean? Entre hermanos se ven mal, no se pueden ver. Y es por esta causa, por las herencias, por lo que los padres dejan. En realidad, hermanos, lo que nuestros padres nos dejan debemos compartirlo.
Cuando tú tienes o cuando te dan mucho y a ti no te parece bien compartirles a tus hermanos, en realidad te va mal en la vida. Ni siquiera te va a rendir los bienes que has conseguido, los bienes que has adquirido. No te van a rendir, porque Dios, nuestro Señor, aunque Él dice aquí, ¿verdad?, en su palabra, en este evangelio, cuando Él estuvo aquí entre los hombres, Él se sentía humano, también igual que nosotros. Y le dice, ¿quién me ha puesto como jefe o como repartidor de herencias? Nadie me ha puesto, ni soy juez para nada de eso. Pero en realidad Jesús sí lo es. Jesús puede hacer y deshacer, al igual que el Padre. Por eso, hermanos, Jesús nos enseñó claramente, a través de los evangelios, nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos de ser de compartidos con nuestra familia. Y también no querer hacer de más, porque al final de cuentas, como les decía, nuestra vida se va agotando, se va acabando. Si nosotros no tenemos nada de reposo en nuestro cuerpo, nuestra vida tarde que temprano no va a servir para nada. Por eso es importante que le demos reposo a nuestro cuerpo también. Esta vida no se trata solamente de trabajar. Si Dios nos da, ¿verdad?, para poder comer, para poder pagar de nuestras cuentas, hermanos, si nos ha dado ya lo suficiente, ¿para qué queremos tener de más? ¿Para qué querer tener cosas que no te van a servir al final de cuentas? Al final vas a morir. Y luego, ¿a quién se le va a quedar todo lo que adquiriste? Es que Jesús nos explica claramente para que pensemos muy bien. Queremos hacer mucho con nuestras pocas fuerzas que tenemos, porque no somos Dios para no acabarnos. Nosotros somos seres humanos y el cuerpo se va debilitando poco a poco. Pensemos bien y hagamos la voluntad de Dios. Seamos compartidos, seamos caritativos con los demás. No queramos tener solamente para nosotros, que los demás tengan un poco también. Voy ahora, mis hermanos, a hacer una oración y vamos a recitar el Salmo número 99. Y el Salmo dice así: el Señor es nuestro dueño. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro dueño. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios. Entremos por sus puertas dando gracias. Crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. El Señor es nuestro dueño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro dueño. Bendito y alabado sea, Señor. Nosotros te pertenecemos. Por eso te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. A través de nuestras acciones hacemos, Señor, tu voluntad. Porque tú nos amas, Señor. Nosotros no somos nada en esta vida, Señor, sin ti. Por eso es que siempre, Señor, nos acogemos a ti. Nadie más, Señor, que nos conecte como tú lo haces. Nadie más, Señor, que nos pida, Señor, que hagamos el bien como tú lo haces. Solamente tú, Señor, nos inspiras a llevar a cabo aquello por lo cual, Señor, nos encontramos en este mundo. Síguenos dando aliento, Señor. Síguenos dando las fuerzas, la salud, que es lo que más importa, Señor, en nuestra vida. Si no tenemos salud, no tenemos nada, Señor. Te pedimos, pues, Señor, que nos sigas acompañando, que nos sigas instruyendo en tu amor, que no permitas, Señor, que nos alejemos nunca de ti, que sigamos, Señor, en estos caminos sin perderlos de vista, en estos caminos que para nosotros lo debe ser todo siempre, Señor. Y que vayamos, como lo dice el Salmo, con gozo, Señor, ante tu templo santo, para darte gracias siempre, Señor. Sabemos que allí te encuentras y siempre nos estás esperando con los brazos abiertos
para que vayamos a hablarte, Señor, al corazón, para que así, Señor, como en aquel tiempo que tú estuviste, Señor, en medio de tus apóstoles y en medio de tus discípulos, enseñándoles cómo deben ellos, Señor, vivir. Aún hoy en la actualidad, Señor, a través de estos bellos evangelios, nos damos cuenta, Señor, que tú eras un hombre amoroso y un Dios que nos ama, nos cuida y nos protege y nos guía por la luz. Gracias, bendito Señor, por darnos ese entendimiento y para seguirte sin perderte un solo instante de vista. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, fortalece nuestro ser, que seamos iluminados siempre por ti, Espíritu bendito, que no dejemos de brillar, así como tantas personas que llegaron a lograr llegar a la santidad, que también nosotros a través de ti, bendito Espíritu, tengamos ese aliento y esa seguridad, esa felicidad al poder llegar ante nuestro Señor y ante ti. Por eso pedimos siempre de tus fuerzas para continuar, para ser hombres de oración y mujeres de oración, que nunca dejemos de orar y de pedirte a ti que nos ilumines, bendito Espíritu, para poder ser iluminados en todo momento y que esa luz que tú nos brindas, bendito Espíritu, nunca se opaque, que siempre brillemos como debemos de brillar ante los demás. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, como siempre pido de tu intercesión, pido, Mamita María, que nos sigas ayudando, que nos sigas protegiendo, que sigas dándonos el aliento para proseguir en este camino que nos lleva al Señor. A través de tu ayuda, Mamita María, tú nos ayudas a interceder ante Jesús para que Él nunca se olvide de nosotros y para que tú, Mamita María, nos enseñes a llevar una vida como tú la llevaste, en medio de los apóstoles y en medio de todos aquellos que anduvieron junto a Jesús. Sabemos que tú, Mamita María, los querías y los amabas igual que Jesús les daba ese cariño. Por eso siempre te pedimos que al igual que a esos apóstoles tú les dabas cariño, dánoslo también a nosotros. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, por haberme acompañado hoy día en este compartimiento, que como siempre yo le pido a Dios que introduzca su amor en cada uno de ustedes a través de nosotros. Que las palabras que el Señor ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón se introduzcan en ustedes y hagan también la voluntad de Dios. Un día también enseñen a otros a conocer al Señor, para que así, mis hermanos, haciendo la voluntad de Dios, Él se acuerde de nosotros en nuestro último día. No nos olvidemos de eso. Sigamos luchando por ganarnos la gloria, que así como el pueblo de Israel luchó para llegar a esa tierra prometida, conquistándola con sus fuerzas y con la fuerza de Dios, también nosotros le echemos ganas para ganarnos la gloria eterna. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día en compañía de todos sus familiares.